Evidentemente, si quiere meterse en campo, bueno, yo creo que tiene que ganar todavía con Champions, aunque no está haciendo buena temporada, que es evidente que hay inclinación, que el propio la expectativa, pero siempre hay que ser ambicioso si quiere llegar a algo tiene que ganar, ¿no? Y el Barça es una obviedad, está a 10 puntos del primer clasificado, del líder, ha demostrado que no quiere denunciar en ningún momento a ganar ese título de liga y esto pasa por ganar todos los partidos. Yo creo que el Barça se ganar todo, ¿no? Así que ahora hay mucha necesidad, muchas ausencias en este juego y eso puede condicionar el punto de la verdad que bueno, pues minuto de silencio en el...
Barça intentaría por esa banda derecha. 3:30 de esta primera mitad. Está Leo Messi, que va a ser el encargado de tocar la falta desde la banda derecha de ataque del equipo Barcelona. Repite el por esa barra de dos jugadores del equipo de Real Sevilla. Esta Messi los quita de Messi. Muy rápido y con la banda de escalón. Antes es hacia la derecha, sale el bueno y se saque. El Sevilla que sus dos partidos sin nada viene de defender en el primer descanso de la Barça, suman 4 victorias consecutivas. Guardiola que ha dejado a Puyol en el banquillo y que al final encuentra la convocatoria y todo Sevilla que vuelve y a Alexis. En el conjunto juliana, no olvidemos que en el Sevilla toque y Facio descansan y en la segunda tanda más se cierra desde el
peligroso el equipo de Adriano, realmente. De momento la única ocasión de esta primera mitad del minuto 6 de Adriano, juega bastante. Ahora ya con Messi, de 9, que puede de la derecha, insisto que puede ser muy brillante. El Barça absolutamente con ese intercambio para desorientar un buen rival, para que el rival piense que no hay un nuevo equipo, que no se sabe quién marcar. De orientación y sus consideradas de Sevilla, José Serasa, que va a ahí está Adriano, ocupando esa posición en el frente de Liga Capital en el título, probablemente ya está incorporado ya más en el lateral izquierdo del conjunto de Bogotá, que se lleva la vuelta de Guinea, que se llama Messi, se toca en el exterior, además con mono complicado, se lleva la pelota Pedro, busca la línea de uno, toca cortito, saca una, viene Adriano, mete el pie, y que Busquets pasa, pero va a Xavi. Y un momento que nos usará demasiado, bastante entretenido, casi en esta primera mitad. Buscando si se rápido, Reyes, susceptible de ello. La Madrid se pide se juega porque es el Madrid y ha salido de su posición muy lejos y en caso de ser su superador, el valor táctico de ese jugador sería bien alto. Intentaba sorprender con estas sin problemas. Ese balón maldito que le viene a Guardiola de Barcelona. La presión muy arriba. El Sevilla le ha dado también una anticipada. Valdés tenía encima ya ganado el global. Extrema del Sevilla que tiene con cuánta gente atacó, cuánta gente de todo lo muy arriba. Una base que ha quedado siempre en el resto del campo y no ha faltado matar a los de Messi. Se llevan unos cuantos Messi, está arrastrando al rival al balón. Sobre todo, leyendo bien el hueco que deja la espalda del lateral, cascaronada la defensa del Sevilla y por ahí es por donde tendría el desmarque, pero muy listo. Saca que esquina de Barcelona, Piqué, el balón finalmente atrapado en el palo. El pase excelente de ese espacio. Es uno de los recursos que mejor domina desde la Madrid. Bueno, pues ha aparecido Palop, Rodrigo y el partido de ida que apareció fue Varas. Sí, lo que quería que era Javi Varas, que era titular en el primera vez, y su pequeño que si no ganas ya te echas al banquillo que su portero es muy fuerte, que también iba a sacar el balón, si me traje un poquito de ya te digo, está a 2 años a ser nació la jugada, la génesis de la jugada increíble, se acomodó y línea de fondo que acaba ganando el Sevilla. Lo intenta dar sus barras, se queda en la pantalla ya en el 6 y Pedro en el 11, las 2 del Barcelona, de atrás a más ahora el Sevilla, el equipo andaluz, va a sacar de esquina y Sevilla. Termina la pelota y va a Rakitic. Ahí vemos la jugada en el área, balón de cortito de
Primera llegada de Sevilla, intentando remate a portería. Y aquí estamos viendo esta acción de 6. Como atrae muchos jugadores, sí, las jugadas, los jugadores son magníficos, los anteriores, desde ese tipo de perspectiva, pero ese sí como hay una cantidad de cuerpos que ponen y que hacen esos con sus futbolistas. Y así, con eso sí, se ha especializado en eso, en la carrera, y soltar la pelota en el momento adecuado para generar una ventaja favorita. Más acá que va la pelota, volvió a salir y tuvo otro problemilla. En esa acción que le ganaron de nuevo la marca. Que se juega hacia el derecho, con el lateral derecho, con la proyección y Bachiller tiene que ver el tiene espalda. Ahora pasa en Sevilla, que toca el centro del campo, parece que le dejaron un poquito el equipo, se hizo el inicio de con esa primera llegada de Escudero el 13, se remate de costado, se fue a la izquierda, la movida del equipo del Pesco. Mano de Pomada, se quiere llevar la pelota, se ha metido en el pique, atrás, se le queda oriente, se le podría echar la encima de la isla del Zetafe, Serena con Canama, Serena, intensos en la zona de Sevilla, y desde la red de Pedro, la víctima de Xavi, se remueve esa maniobra típica de Xavi Hernández, el balón para Alves, ese va a Messi, arranca Messi, lo quiere Canté, toca Messi a la izquierda para Busquets. La de Xavi, por el centro. Messi está a la izquierda, Messi se va a Sergio Fábregas. Desde la resultó Xavi, atrás una hora. Esta posesión larguísima. Buscando el paso por donde penetra. Desde la orientación de Miguel, buscando a Iniesta. Aparece a Fiaga, se queda muy bien, como un remate desde atrás. Una falta fuera del perfil. Cayó bien la falta es fuera. Y ellos en sus medios sí, claramente fuera. Y claramente tarde. Y muy duro para su familia. Esa familia y porque reveló el gol para la fiesta y buenísimo y que le pone el partido al Barça donde quiere, porque el
tiene mucho que ver, tiene que asumir riesgos. Ya se está asumiendo antes del 0-1. Teníamos rasgos de equipo claramente defensivo, donde estaba la línea de Ibastro, donde tiene que ser ahora con uno contra el equipo corintiano. Siempre una confusión de que puedo hacer que cuando la toca, cuando se llega y una pelota ya está dentro, está siendo un momento importantísimo y él no la vea no lo que quiere, cuando te tienes uno de los que siempre está ahí y que quizás otras temporadas se van a está jugando mucho se van avanzando su carrera se ha sido un jugador más decisivo a partir de siendo más agresivo y profundo a la hora de asistir y en promoción es esencial como representan cifras de goles. Estamos hablando de la segunda realizadora del Champions productivo como a números, yo diría que de toda su trayectoria. Adriano, que de hecho es el que provoca la falta, ¿no? En esa jugada en la que recibe la clarísima de Xavi Hernández, muy activo en este primer periodo, Chávez se saca la pelota al otro lado, contra cabeza, Messi se sale una asistencia y esta para Messi, sigue Messi, se está la batería, Messi combina, se va a meter al cerquita de la posición, se Pedro que se la devolvió. Pero ahí había un poquito más para la maniobra. Y estos jugadores bastante solo. Está apareciendo mucho más el Alves que está a la derecha ahora. Sí. Además, como Pedro tiene mucha tendencia a irse al medio, a intercambiar la posición con Messi, a tocar los espacios de ver a Messi, cuando debe salir del carril, lo aprovecha para terminar como estrella. Está recibiendo el envío larguísimo de Rakitic que viene de las manos de Robles. Con la pelota a favor de Robles. Es una llegada del Sevilla que remata de costado de Escudero de cabeza que se pone a la de la portería del Barcelona, del Barça inicia después un minuto más tarde y antes Adriano, pero sobre todo Rafael que está pasando muy clara para el 0-1. Otra fractura para Robles. De marca todo este primer periodo, este carril derecho Chávez, Busquets, perdida con Busquets en Sevilla, el conjunto azulgrana, buscando a mano de Morales, se va a demorar esta serie, buena la mano, y si se acaba el disparo, buscando el disparo corto, bloqueo a Valdés, y le ganó ya la velocidad, vamos ayer. Tampoco no creo más adelantado, y menos porque
cuesta mucho hacer la media punta. En el enlace con los centrocampistas se acerca así el tercer hombre en esa zona central. Es el tercero de mucho nivel que mete a la espalda de los centrales. Se le ve bien y también se ve de tranquilidad con los jóvenes que ya hoy he escuchado que antes del partido le comentaron muchas veces está el césped fantástico en el Pizjuán, Rodrigo. Sí, claro, es un poco más llegado a la cuenta para lo que nos gusta de una calma, se cegó incluso antes del partido, que lo estaba así que increíble este. Ahí está. Dimensionar lo que es y aquí se terminó una jugada de una forma muy diferente, pero lo hizo la pierna derecha, después no lo hizo la izquierda con la derecha. Cuando parece que el portero le da el espacio, le cierra el espacio y que no va a encontrar resolución para pacífica. Y os decía que diría, pues eso, que frenante, que volar las dos frases que he escuchado por aquí en el fútbol, sobre todo me quedo con las caras, con los gestos, con los rostros de todos los integrantes, desde el Fuenlabrada hasta aquello que desde el partido del Fútbol Barcelona, la cara de asombro, pues yo me tocando una vez, ha marcado este éxito de los Astronavios de Messi en el Fútbol Barcelona, porque el Ruru, Sevilla ya que está haciendo como campeón educativo, no le está dando también este partido, que es exactamente este partido, contra el Fútbol Barcelona, y toda la temporada, así que aumenta un poco la serie de esta tranquilidad que tiene a picar a sus jugadores europeos. Y ahí están los jugadores de Sevilla que prueban las capacidades y las virtudes de maestros los pies. Presionando muy bien el equipo socialista y sacando la pelota del Barcelona. Y esta saca muchas sus experiencias en esos jugadores y hasta que se viene ahí está sacando todo el jugador Álvarez. Recibe la pelota del brasileño. El pico de la derecha es Álvarez. Boca casco para Xavi. La gestión del club Xavi. Fantástico. Sobre todo hoy. Y ojo porque se acerca a 4 goles del máximo realizador de la historia del fútbol francés. Solo está 24 años. Ahí
está jugando Xavi. Uno más, por cierto, de Leo en esta liga, 31º gol del jugador argentino del Fútbol Club Barcelona. Y el Sevilla ahora mismo lo mucho pésimo la impotencia. Porque no es capaz de quitar la pelota a Barcelona y no es capaz de defender sin esa pelota. Le cuestan ambas cosas. Ojo a Pedro que se mete en el área, busca izquierda. Demasiado Landito ese disparo. Demasiado Landito que aguanta Pablo. Andrés Pablo nos comenta que es el gol 150 de Messi en la liga. Gol 150 de Messi en la liga. Es lo que es impresionante. Le pongo un poco de besos a los jugadores del Barcelona que somos negro y entendemos que ese es el recuerdo de estas islas Sora, que falleció el pasado viernes, ayer de hecho a la edad de 85 años, tenemos aquí el mítico Barcelona de las 5 copas. Vayamos a ese plan corto que es el fútbol, la pérdida realmente importante de la historia del comunismo. Stanislao Sora, Piqué, la pelota para Cambiaza, apoyado ahí en Messi, parece que mismo se señaló hasta conseguido ya hacer 2 goles, de tener el apoyado controlador y ya tuvo desde el primer instante, pero que llegó un par de veces en Sevilla, poniendo ahí a Piqué, sobre todo el carril izquierdo con Reyes sobre el marco de la bala. Estamos ya en la media hora de esta primera de televisión y Sevilla 0-2. Álvarez, participativo al 100% en este partido. Muchísimo más para el empuje derecho. Saca el balón, regresa las espaldas. Con problemas en Sevilla para sacar la pelota desde atrás. Donde tiene que ir Susana. Buen toque ahí. Y había divertido de la y es que lo hace en el chichazo, porque sería todo de esos abiertos. Entonces, realmente el medio que se permite y con nuestra categoría de límite y conservamos, pero el problema es que Xavi, Pablo, Messi y Messi que no necesitamos también se ajusta. Por dentro, el Barça está ganando el partido por la superioridad numérica y luego por los rebotes evidentemente también dicen que es superior, pero hoy día se acentúa por confiarse en el corazón de Pedro. Perdió la pelota Messi, recuperó de él, pero enseguida se anticipa Adriano, del área de Renals, levanta el cuerpo con su violencia y oportunidad de goles. Hizo la salida de Piqué, pero la recibió mal desde la partida de Fuchs. De hecho, Barcelona tiene percibidos de esa sanción Messi y asesores que se perderían el próximo partido de la sobre la amarilla de esta jornada. Dice si me va a mencionar los goles marcó en el minuto 18 Xavi de marzo frontal del área zona de Villarreal. Hoy mismo que Pedro Messi se que no estás llegando y que cuando llegas a la vez no vas a dejar de meter. y golpeó de primeras, estaba rechazando la Sevilla. Lo que pasa es que no va a jugar el centro de el primero que puede ser que le gane así como
visto eso, que primero me tengo que ir, pero segundo se queda parado de que vamos, increíble. Cuando le dices, ese Busquets que de repente esto de esa jugada y el que, como que ya está cansado. Se lleva la pelota de la defensa del área. 34 el centro Raso, va a marcar la cancha de Messi. Messi se va a echar hacia la línea. Llega la línea, va a intentar pegarle a Pedro. Pega. Lo que estaba haciendo Xavi ahí era muy complicado. Así que se salió bien. El rival hoy le ha exigido demasiado. Ha tenido 2 o 3 situaciones de peligro. María. Aquellas primeras acciones definitivas que salió de zona y le pusieron el aprieto después de que acabó en el otros futbolistas como Piqué y esas historias metiendo esa pelota por dentro, cortó Escudé, se llevó la mano de Morral a punto de traer en los últimos 10 minutos de esta primera mitad. Sería tiene sostener a Barcelona. Nada, se encuentra con Adriano, le saca el paso y dentro. Y vemos que está jugando a Adriano, es posible. Será tocar por la Sevilla. Intentar el equipo acabó con la velocidad de las de Reyes, y se va a sorprender con muchísima posesión también en este partido. Una vía para intentar ejercerla, pero no es sencillo una capacidad de la que necesita un paso en el vivo. Saca el ataque de corto, la Sevilla, se quita la bola, pero abajo atrás, el balón para Gerard Piqué, que tira la casi al delantero, se tiene que acabar Piqué, va a entregar esa pelota, si no la va a perder, que viene encima para quitársela, pero el final Julián Escudé acaba haciendo falta. Y esta es la acción en la que el defensa central ya que estamos viendo el 18 meses y el 25. Ahí está, la batería, sus defensas y el jugador de Sevilla. Ahí en el medio de campo busca el pase. Acaba corriendo esa salida de atrás. Balón atrás. Las pedidas de Escudé. Que tenía Sevilla perdiendo televisión y pierde tras pasar a Valdés. Sigue la cancha muy arriba de Sevilla. Obliga a Valdés a sacar esta pelota. Tiene 6, la tira abajo. Se la lleva para que aún no pierde aquí.
comunicado comúnmente se asume todo riesgo con unas instrucciones de financiación de nuestras señales. En ese proceso instantáneo, el cerebro usa su energía biológica procedente de una crisis cerebral. El proceso necesita una necesidad. Y en Zaragoza, el colista sacó un empate frente a Osasuna. 1-1 en la Romareda, se adelantaron los beneficios con este extremo de Postiga. 35 minutos de final. Y solo 3 minutos después, este es el choque que cambia de la victoria al punto de Manuel Jiménez. Iba a Osasuna en este sexta esquina y acababa de rechazar una vez hasta Rosio, ganando 1-1. El 27, después de esta pelea por el estrella del mes de marzo, llegaba el tanto de González para el 2. Y ya en el 88, en la recta final, la SAS tenía el tercero definitivo en esta serie en la que batía por Alonso de 23 al campo de Perú. Y el 30, perdió en su visita al estadio de más que